vámonos. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos en una emisión más del mejor programa de todo Mesoamérica. De todo Latinoamérica. De toda Latinoamérica, ¿no? Y todos los países de habla hispana, claro que sí. Oye, hablando de habla hispana, porque hoy tenemos un tema súper interesante. Sí, y hablando de esto, tenemos nada más y nada menos que a una personalidad que nos visita hoy, el licenciado Efraín Rodríguez León, director jurídico de la CODESTA. ¡Bravo! Un aplauso para él. De verdad. Bienvenido. Gracias por la invitación. De nada. No, nosotros es un gusto estamos estar con usted. Gracias. más agradecidos porque nos haya aceptado esta invitación, porque Sí, hoy vamos a hablar acerca de qué. De la Primera Guerra Mundial. No, me están diciendo que de los migrantes. O sea, Exacto, yo en verdad exacto. pensaba que la Primera Está como Guerra un Mundial era poquito- un tema actual. Está un poquito desfasado. Desfasado. No, Sí. vamos a hablar acerca de todo este tema de migrantes, qué sucede con los derechos de esta caravana que, bueno, ya está en este momento en Tijuana, la gran mayoría que se encuentra en esta frontera. Pero ¿qué sucede? Porque nos quedan muchas preguntas. Claro. Todo el mundo puede entrar aquí, pasar como si no pasara nada, todo el mundo puede, o sea, ¿qué sucede? No, ¿qué pasa, no? Primero, o sea, siempre ha existido la migración, ¿no? Desde el principio de la humanidad, Y hablando ¿no? desde Somos migrantes. Exacto. Exacto. ¿Cómo se da este movimiento migrante o cómo surge, no? Porque muchas personas sugieren que es algún movimiento político de Honduras, o sea, Decían, ¿verdad? dicen que que era- hay alguna cosa detrás. ¿Esto ya se veía venir o qué pasa? ¿Cómo inicia esto? No, como ustedes bien dicen, el problema de la migración, históricamente, pues desde la Virgen María, San José y el Niño Jesús, Sí. tuvieron que emigrar. El Niño Jesús nació en un lugar distinto al de donde era su tierra, ¿no? Entonces ya la migración desde entonces se empieza a dar en la humanidad. Y bueno, este problema que actualmente estamos viviendo con la caravana de los migrantes de Honduras, pues yo creo que no es una cuestión política. Como ustedes saben, el fenómeno migratorio de México y Centroamérica hacia Estados Unidos es un problema que se viene dando ya desde la Segunda Guerra Mundial, Exacto. cuando los campos de Estados Unidos quedaron abandonados porque todos los norteamericanos se fueron a la guerra y entonces Estados Unidos de Norteamérica implementa un programa para llevar jornaleros centroamericanos y mexicanos a sus campos, ¿no? Entonces desde allí Estados Unidos, que ahora ya no quiere la migración, Promovió la migración. empezó a fomentar la migración, ¿no? Cuando los que Estados Unidos es un país que se conformó de puros migrantes, Claro. gente de todo el mundo. Si ¿no? vemos pues cómo se conforma, digo, las estrellas y todo lo lo de su bandera, se da eso del Thanksgiving porque vienen de Nueva Inglaterra, o sea, Inglaterra y forman como que Nueva Inglaterra, Así es. entonces ahora sí que estaban los nativoamericanos que convivían con ahora sí que con nuestros que llevas y antepasados. no te aguantas. Ándale, te llevas y no te aguantas, ¿no? Entonces, pues sí, es un país con una mezcla de culturas impresionante, ¿no? Así es. Entonces, esta migración, después de la Segunda Guerra, obviamente Estados Unidos pretende cerrar sus fronteras, Ahora sí, ¿no? pero pues ya, la caja de Pandora se había abierto, Sí. muy difícil de poderla cerrar, ¿verdad? Y bueno, desde los años 70 empieza a haber una migración o emigración irregular de Centroamérica hacia los Estados Unidos. ¿Y qué decir de México? México Claro. es un país tradicionalmente de migrantes Claro. hacia Estados Unidos. Y bueno, se da una migración irregular, pues porque ya no existían los permisos para que los migrantes ingresaran a Estados Unidos. Y empiezan a hacerlo con coyotes o utilizando rutas inhóspitas, rutas peligrosas, como es atravesar Cruzar el el desierto, río, ¿verdad? El desierto. río, etcétera, ¿no? Y bueno, desafortunadamente, por ahí de la década de los 80, 90, en Centroamérica se dan algunos fenómenos naturales que devastan la región y con más razón se incrementa la migración. El problema del huracán Mitch, los terremotos y toda esta situación, pues hicieron que la migración pues se disparara a un número Claro. mayor, ¿no? Que bueno, hablando de estos países, hay quienes en un principio, algunos a México,
y ahora en esta caravana pues todos quieren llegar a Estados Unidos, ¿no? Bueno, todo lo que sea fuera de su país porque es mejor, sabemos, o si no conocemos la situación de la que está viviendo Honduras y todo este círculo de países, pues es una guerrilla, es una pobreza extrema. Son pandillas, digo. Exactamente. Se usa mucho. Entonces, ahorita lo que esta caravana de migrantes que se conformó con más de 10,000 personas, pues fue el paso por México para llegar a Estados Unidos, Claro. ¿no? Pero ¿qué sucede, no? El objetivo es Estados Unidos. Es el objetivo, pero de algunos, fíjese que nosotros escuchábamos, ahorita ando medio ronco, escuchábamos y veíamos alguna información que algunos dicen, chin, ya no la hicimos para Estados Unidos, y algunos están buscando quedarse en el país. Sí, No era de todos, esperarse. pero algunos sí. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Mi primera pregunta es, quien sea puede venir o ir al país que sea, quedarse y empezar a trabajar, o qué sucede en este caso? Bueno, hay varias situaciones. Una, estrictamente apegada a nuestra legislación, pues no se puede, porque se tienen que someter a las leyes mexicanas. Hay una ley de migración que impone una serie de requisitos para que un extranjero pueda estar de manera legal en nuestro territorio. En este caso, pues yo creo que la mayoría de los migrantes pues no están cumpliendo lo que señala esa ley. En otra situación, en otro momento, los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ratificado lo obliga a recibir a todo aquel migrante que ingrese a nuestro territorio a solicitar asilo o refugio cuando su vida corre peligro. Esta situación de la caravana, yo percibo que se encuentra como dividida. Una parte, su objetivo es cruzar México para llegar a Estados Unidos, y otra que realmente sí viene huyendo de pandillas, de pobreza, Falta de empleo. Así es, falta de empleo, y obviamente la falta de empleo viene aunado a una serie de factores más, como es la falta de acceso a una vivienda digna, a la educación, a la salud. Aquí en México nosotros muchas veces nos quejamos de los servicios de salud, que no hay medicamentos, que no hay doctores. En Honduras, pero por lo menos va uno a un centro de salud y te dan una pastillita de paracetamol para quitarte el dolor por unas 2 o 3 horas, ¿no? Pero en Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, allá todo tiene que ser comprado. Entonces, el empleo no hay. Y los pocos que logran emplearse perciben salarios, pues, salarios Mínimo. peores que los que percibimos acá en México, ¿no? Entonces, ellos se encuentran en una situación de vulnerabilidad mucho mayor. Entonces, esa es una causa por la que ellos también pueden ingresar a solicitar asilo o refugio. La otra situación es que, como ya les comentaba, toda persona, independientemente del país de donde sea originario, goza de los derechos humanos. Y el derecho a una vivienda, el derecho a un trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, es un derecho fundamental del ser humano. Y cuando esos derechos no se garantizan en su país, en su lugar de origen, ellos tienen que salir a buscarlos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son universales. Los derechos humanos no contemplan fronteras, no los limita una frontera, son universales, y por lo tanto es una exigencia del ser humano el poder accesar a estos derechos. Y entonces estas serían como 3 situaciones que vive la caravana. Una, el exigir el respeto a estos derechos fundamentales que no son propios de una nación, sino que son universales, los puedes exigir en cualquier lugar del mundo. Entonces esa es una causa. La otra es lo que ya les decía, algunos vienen huyendo de la delincuencia, vienen en calidad de personas vulnerables a solicitar refugio, y otros pues sí que vienen con la intención de utilizar nuestro país solamente como zona de paso, porque su objetivo es llegar a Estados Unidos. Claro. Bueno, yo creo que de verdad que hay muchas situaciones que hemos visto actualmente. Yo creo que también una de las cosas muy importantes es
nosotros como mexicanos, ¿cómo debemos de comportarnos, no? Sí. ¿Cómo debemos de actuar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál debe ser nuestra postura, no? Sí, sí, claro, y la opinión pública está dividida, pero ahorita se ha visto como que más fuerza ahora sí que la voz de los mexicanos, de pues mira, ¿cómo está nuestro país, no? ¿En qué condiciones se encuentra, no? No hay tampoco trabajo. Hay comunidades que están, no sé, en la Sierra Pobreza. Tarahumara, en Oaxaca, que están en extrema En pobreza. extrema pobreza. Y que no les están dando, pues así, alimentación, cosas organizadas como le O están sea, dando a ya los como migrantes. país sabemos que tenemos nuestros propios problemas de pobreza, de desempleo, de sobrepoblación, ¿no? Y aunado a eso, tenemos Acepta, que ¿no? saber Cobijar qué hacer con con las 9.000 personas que... migrantes. Claro. Exacto. Entonces, ¿cómo se siente la gente, no? O sea, es lo que yo el sentir de que la gente no está a gusto, está molesta. O sea, ¿sabes qué? Regrésense a su país. O sea, yo he Pero visto molesta no porque vengan, molesta... por digo, las situaciones que se han por la dado. situación que se ha dado, exactamente, ¿no? México es un país tradicionalmente de migrantes. No olvidar una cosa importantísima, que mucha del sostén de la economía mexicana Las depende remesas. de las remesas que envían nuestros paisanos que están en Estados Unidos. Después de lo que es los servicios, el Pemex, las remesas que envían los migrantes son la tercer fuente más importante La economía. que sostiene la economía del país. Claro. Entonces, como somos un país tradicionalmente de migrantes, pues también tenemos esa cultura, Claro. y tenemos que ser sensibles a la problemática que viven los migrantes, Sensibles. porque no podemos ser hipócritas o de doble cara y por un lado exigir al gobierno norteamericano respeto para nuestros migrantes mexicanos que van para allá, y nosotros acá apalear a los migrantes centroamericanos, porque sería un doble discurso, ¿no? Entonces tenemos que ser ejemplo de solidaridad en estos casos, y efectivamente la opinión hoy se encuentra dividida porque, pues, como ustedes bien dijeron, nuestro país está atravesando una crisis, yo considero histórica, ¿no? En muchos rubros. aspectos, en Así muchos- es, sí, en sí, la sí. economía, la pobreza, En la falta de valores, empleo seguridad. y todo esto, ¿no? Seguridad. Sí. Digo, no nuestro país, nuestro estado. Nuestro Digo, estado, no te poniendo un vayas tan ejemplo lejos. más cercano, podemos ver en nuestros cruceros personas que son de otros países, Sí, ya hay y luego migrantes. cómo nos comportamos, ¿no? Luego Claro. digo, no es que no es una obligación tampoco, pero también esta palabra que él comentaba que es muy importante, ser sensibles Sí. a lo que le sucede Respeto, ¿no? a las Sobre demás todo. personas, ¿no? Un ejemplo claro es todo este resentimiento o coraje que despertó en los mexicanos la actitud de Donald Trump contra nuestros migrantes. Claro. Nos molestó. Lo ¿Por del qué? muro de Wall. Claro, ¿por qué nos molesta? Porque ustedes, como bien ya dijeron, cualquiera de nosotros, si no tiene un hermano, tiene un primo, O un un tío, amigo, allá en familia. Estados Unidos. Sí. Entonces, todo lo que afecta a los migrantes mexicanos en Estados Unidos nos molesta, porque sentimos que es a nosotros Exacto. que nos está afectando. Por lo tanto, lo mismo que nosotros sentimos Los hondureños, pues, no. es lo mismo Ah, que ellos pues, también sienten. sí, sí, Hay que ser sensibles, hay que estar solidarios, y creo que nuestro país lo ha hecho. Nuestro Sí. país ha sabido comportarse. La población mexicana, por supuesto, que ha Somos a sido muy todo sensible. dar. Nosotros desde Coductap Somos lo hemos percibido. muy hogareños, Nosotros desde por ahí del año 1999, Ya. en Coductap empezamos a trabajar la línea de migrantes. Empezamos a notar la presencia importante de migrantes. Y es que Tabasco es importantísimo, por nuestro aquí estado. llega muchísimo, Sí, claro. Así es, y a percibir también las múltiples violaciones a sus derechos humanos. También. Porque anterior a todo esto, la ruta tradicional del migrante era Tapachula. Pero con la militarización de la frontera, De los se sitios. vieron obligados a tener que buscar nuevas rutas. Y así es como aparece la del Ceibo, San Francisco, ¿Han el tenido transporte no ustedes- sirve. La bestia. ¿Han tenido ustedes un reporte que usted recuerde como de un abuso de derechos humanos a los migrantes? Muchísimo. Uno, Uy, como muchísimo. cuál. Muchísimo. Miren, Alguno que le haya. algo que me dejó una experiencia, miren, era a mediados de diciembre, como del año 2001 aproximadamente,
recibo una llamada a la oficina, y es que nosotros trabajamos o participamos en redes nacionales con otras organizaciones, y a esas tenemos asambleas cada 6 meses, cada 3 meses. A esas asambleas llegan representantes de fundaciones de otros países. Muchas fundaciones son las que financian nuestros proyectos. Y bueno, ahí se va haciendo una agenda, y esa agenda pues se va dispersando por todas partes. Entonces, le digo, era mediados de diciembre, como el 2001, el año no lo recuerdo exactamente, pero sí era mediados de diciembre. Recibo una llamada en oficina. Todavía recuerdo el nombre de la señora, se llamaba Juana. Juana era, o es, porque espero que esté viva, era una mujer hondureña, pero ya naturalizada en Estados Unidos. Ella, en un viaje que hizo a Honduras, se casó con un hondureño. Pero ella regresó a Estados Unidos, estaba en calidad de residente, no tuvo ningún problema, pero el esposo no podía pasar porque él pues era hondureño, no era residente, y no podía, y obviamente no le daban la visa ni nada por el estilo. Entonces el esposo, en compañía de un hermano y de un primo, deciden cruzar de indocumentados. Pero llegaron a Cárdenas, se hospedaron en un hotel, pero ahí el esposo le habló a Juana para decirle que si le enviaba dinero para continuar el viaje. En esa ocasión Juana le manda alrededor de $500, pero para irlos a cobrar, no sé si va a ir al comercial, a Electra, para irlos a cobrar a comercial, para irlos a cobrar a Electra, pues le pedían el favor al recepcionista del hotel, que ellos ya sabían que ahí hospedaban a puros indocumentados. Pero, ¿qué hacían en el hotel? Ya que les daban la clave para retirar el dinero, hablaban a Migración, para que Migración llegara a ser operativos y los detuvieran o salieran huyendo y ellos se quedaran con el dinero. Tristemente, y bueno, eso sucedió en esta ocasión. Llega Migración, hace el operativo, salen huyendo, Migración persigue al esposo de Juana, lo detienen, lo aseguran, y bueno, el hermano y el primo, al ver que aseguran a este señor, pues van y se entregan. Entonces los detienen a los 3. Los agentes de migración, 3 agentes de migración, mexicanos, claro, interrogan al esposo de Juana y le dicen, no, es que voy a alcanzar a mi esposa que radica en Estados Unidos. Y le dicen, ¿sabe qué? Queremos que nos des $2.500. ¿A cada uno o a todos? No, a todos. Le pedían $2.500. Ya. Sí, pero bueno, si sacas tu cuenta, 2.500, estamos casi cerca de más de 50.000 pesos, que para un migrante que va a Estados Unidos pero que no tiene trabajo, pues es alguna suma bastante considerable. Este señor lo que hace es que le da el número de teléfono de Juana a los agentes de migración, le hablan a Juana y le dicen, ¿saben qué? Queremos nos deposites $2.500 para dejar ir a tu esposo y a sus acompañantes. Eso ya era un delito, ya la estaban por supuesto, y si no, atente a las consecuencias. Juana, asustada, a las 2 horas le habla al número que le dejó el agente de migración y dice, ¿sabes qué? Solamente tengo $2.000. No, 2.500 o atente a las consecuencias. Entonces Juana no pudo reunir los $2.500, nos contacta en Codeutar. Entonces lo que le pido es que me mande toda su historia redactadita. En aquellos tiempos todavía no era muy común el correo electrónico, era el fax. Le digo, mándamela vía fax, me la manda a la oficina. Por nuestro trabajo manteníamos una estrecha relación con el delegado regional de migración y el subdelegado. Inmediatamente me puse en contacto con ellos y le digo, pasa esto. Y a estos señores migrantes los habían llevado a la estación migratoria de Villa La Venta, todavía existía. Entonces me dicen estos señores de migración, licenciado, acompáñenos, y nos vamos a La Venta, y efectivamente ahí encontramos a los 3 migrantes que habían sido
extorsionados. Obviamente yo me presenté con ellos, le platiqué al señor, ¿sabe qué? Tu esposa se puso en contacto conmigo, ten toda la confianza, ellos son los funcionarios de migración superiores de los que estaban extorsionando, narren toda la verdad. Se inició un procedimiento administrativo, se inició una averiguación en la PGR de Cárdenas en aquel entonces, y bueno, se cesaron temporalmente a los agentes de migración, porque hasta eso no estaba considerado como delito grave en el Código Penal Federal que un agente de migración extorsionara a unos migrantes. Debieron haberlos quitado del puesto y vetado incluso para encarcelados, porque debía ser delito grave, porque eran funcionarios. Claro, pero es no, extorsión. pero el Código Penal Federal contemplaba... ¿Y ahora ya lo contemplan? No. Pues se supone que ya debe estar contemplado por la reforma que se Qué hizo. mal, Claro. qué mal, pero qué mal y qué bien. ¿Y qué pasó que ya después? Bueno, ya obviamente estos señores fueron deportados a Honduras. Híjole. Pero, pues bueno, por Pero lo menos, al menos no su tuvo integridad no se puso ya en riesgo. Ni Juana tuvo que... Y ya Juana no, y no sabemos si luego hayan intentado de nueva cuenta. No, quién sabe cuántas Juanas subieron, pues. Sí. O sea, cuánta gente así O extorsionada. Juanes también, que algo. O Claro. Juanes, o Juanitos. Híjole, no, pues estas historias de verdad que nos llegan y decimos, no, pues la verdad la situación... Y muestra la corrupción que hay por parte del Estado mexicano. Sí, aquí En también esas- sufren claro. ellos y yo igual he escuchado que pues todo lo que pasaba en este tren de la bestia, hasta indocumentadas que sufrían de violaciones, abusos, y es lamentable. Oigan, que no haya fronteras, que no haya que se quieran pasar de listos con nadie. Todos El sol tenemos- sale para todos. El sol sale para ¿no? todos tenemos derecho de trabajar, de vivir una vida plena, Libre. justa, libre, y que todo el mundo vaya y que haga lo que sea. Yo sé que esto es mucho tema político y que uno Sí, no da puede para hacer... más. Tiene que haber Pero- leyes, por supuesto, Claro, porque es- tampoco podemos querer un libertinaje. Mucha Exactamente. gente ingresa a cometer ilícitos, por Claro. supuesto. Sí, no, porque eso sí. eso sucede hasta en nuestra familia, siempre va a haber una oveja negra. Sí. Entonces, dado el inmenso número de indocumentados que ingresan a nuestro país en busca de trabajo, dentro de toda esa gran masa, por supuesto que irá uno o dos que van a delinquir, Claro. pero no por esos dos podemos generalizar. ¿Qué es lo que está pasando? Pero también tiene que haber pues, leyes para quienes cometan ilícitos. Sí, Y claro, En eso respeto. estamos que- totalmente de acuerdo, porque luego caemos en que dicen que los derechos humanos defendemos delincuentes. Claro, Y no es así, no es que así. se le aplique la ley a quien se le tenga que aplicar, Exactamente. pero también que el Estado responda y asuma su responsabilidad cuando lo tenga que hacer. Sí, Pues ¿no? estamos muy agradecidos por haberlo tenido aquí en el programa, Sí, la escuchar, verdad que saber sí. un poquito más, enterarnos de qué pasa, qué sucede. Este cómo tema da podemos para más, actuar. lo vamos Claro, a traer en da otra para segunda mucho. emisión para más casos de Da la para vida real. mucho más. Y de verdad que a toda la gente que nos está escuchando, como él decía hace un momento, no nos queramos pasar de listos con nadie, ni No. con gente que no sea de nuestro país, y Claro. mucho menos con gente de nuestro país. Hay que vivir una vida tranquila, hay que vivir una vida bien. Con respeto, ¿no? Con respeto. Como dijera Benito Juárez. Ah, pues sí. Sí. Pues muchísimas gracias, Jimena. Muchísimas gracias. Le agradezco, licenciado, por estar aquí con nosotros y pues este tema da para muchísimo más. Lo vamos a tener que volver Gracias a traer. ustedes por la invitación y quedamos a la orden. Muchas Muchas gracias. gracias. Él es el licenciado Efraín, que hoy nos ha hablado y hemos platicado acerca de los migrantes, y esto es Match Life. Ella es Jimena. Jimena Escalante, y pues un gusto estar con ustedes. Nos vemos en la próxima. Hasta la Muchas próxima, gracias. cuídense mucho. Adiós. Hasta luego.